voy a compartir la clase. Cualquier problema, me lo hacen saber, por favor. Códigos de línea. Estábamos explicando la operación de los diferentes códigos de línea que hay. En la última clase explicamos el código de línea no retorno a cero nivel o no retorno a cero L, el código no retorno a cero marca, no retorno a cero M, no retorno a cero espacio, no retorno a cero S, el unipolar retorno a cero, el bipolar retorno a cero y el retorno a cero AMI. Estos fueron los códigos de línea que se explicaron en la última sesión. Vamos a explicar el resto de los códigos de línea que nos faltan. Empecemos con el código bifase nivel, bifase L, también conocido como código Manchester. Para explicar este código y el resto de los códigos vamos a tomar como secuencia binaria ejemplo la que se muestra en pantalla. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Vamos a suponer que queremos enviar esta secuencia binaria ocupando los códigos de línea. Para este ejemplo, ¿cómo sería la transmisión de esta secuencia binaria si se ocupa el código de línea conocido como Manchester? Para ello, expliquemos cómo funciona este código. En el código Manchester se va a transmitir un pulso que tiene la duración de la mitad del tiempo de bit. Recuerden que ya habíamos definido lo que es el tiempo de bit. Es cada cuando se transmite un bit. En el código Manchester se va a transmitir un pulso que tiene una duración igual a la mitad del tiempo de bit. Y particularmente cuando se quiera transmitir un 1, ese pulso tendrá esta forma. Vean, tiene una duración igual a la mitad del tiempo de bit. Y cuando se transmite un 1, la duración será la primera mitad del tiempo de bit. Mientras que cuando se quiera transmitir un 0, igual el pulso tendrá una duración igual a la mitad del tiempo de bit, pero tomará la segunda mitad del tiempo de bit. Vean, esto es un tiempo de bit. Aquí está la mitad. Cuando se quiera transmitir un 1, el pulso ocupará la primera mitad del tiempo de bit. Cuando se quiera transmitir un 0, el pulso ocupará la segunda mitad del tiempo de bit. Así es como se hace esta transmisión. Estos niveles del pulso pueden ser 0 y B, o pueden ser menos V y B. Va a depender de la implementación. Lo importante aquí es entender la forma que tiene cada uno de los pulsos. Mientras se transmita un 1, el pulso ocupará la primera mitad del tiempo de bit. Si se transmite un 0, el pulso ocupará la segunda mitad del tiempo de bit. Veamos cómo sería la forma de onda al transmitir esta secuencia. Primero se va a transmitir un 1. Significa que debe de haber un pulso que tiene una duración igual a la primera mitad del tiempo de bit. Ahí está. Vean. Esta es la duración. Y luego se transmite un 0. ¿Qué significa? Que debe de haber un pulso que tenga la duración igual a la segunda mitad del tiempo de bit. Aquí está, vean. Este es el tiempo de bit. Aquí está la mitad. El pulso toma una duración igual a la segunda mitad, porque es un 0. Cuando fue un 1, este es el tiempo de bit, esta es la mitad. El pulso tomó la primera mitad del tiempo de bit. El siguiente es un 1. ¿Cómo va a ser el pulso? Esta es la duración del tiempo de bit, esta es la mitad. Va a ocupar la primera mitad del tiempo de bit. Recuerden, cuando se transmite un 1, ocupa la primera mitad del tiempo de bit. Cuando se transmite un 0, ocupa la segunda mitad del tiempo de bit.
Vean, un 1 ocupa la mitad del tiempo de bit. Viene otro 1, ocupará una vez más la mitad del tiempo de bit. Luego viene un 0, ocupará la segunda mitad del tiempo de bit. Y luego viene otro 0, volverá a ocupar la segunda mitad del tiempo de bit. Luego viene otro 0, vuelve a ocupar la segunda mitad del tiempo de bit. Viene un 1, ocupa la primera mitad del tiempo de bit. Luego viene otro 1, vuelve a ocupar la primera mitad del tiempo de bit. Aquí está. Viene un 0, ocupa la segunda mitad del tiempo de bit. Y listo, se acaba la secuencia. Esta sería la forma de onda tras ocupar el código Manchester, el código de línea conocido como Manchester. Para que se entienda mejor, visualicen que este nivel de referencia lo encontramos en el nivel más bajo. Un 1, un pulso con la primera mitad del tiempo de bit. Un 0, un pulso pero con la segunda mitad del tiempo de bit. Un 1, un pulso con duración igual a la primera mitad del tiempo de bit. Otro 1, otro pulso que tiene la duración igual a la primera mitad del tiempo de bit y así consecutivamente. Este es el código Manchester. Y la podemos comparar con la forma de onda que viene en la literatura de la cual nos estamos basando para la explicación. Es la misma forma de onda, bifase nivel o Manchester. El siguiente código es bifase marca. ¿Cómo opera este código? Bueno, vamos a tomar una vez más nuestra secuencia de ejemplo, nuestra secuencia binaria. Vamos a transmitir esta secuencia binaria ocupando el código bifase M. ¿Cómo funciona? Lo primero es que cada inicio de tiempo de bit debe de haber una transición. Siempre de B más a B menos o de B menos a B más. Todo va a depender de cuál sea el nivel anterior antes del tiempo de bit. Por ejemplo, si la señal está en B más, llega un tiempo de bit, hay una transición a B menos. Ahora está en B menos, al inicio de cada tiempo de bit hay una transición. Siempre al inicio de cada tiempo de bit debe de haber una transición. Y cuando se quiera transmitir un 1, debe de haber una segunda transición. Y esta va a ocurrir a la mitad del tiempo de bit. Si se quiere transmitir un 0, no va a existir una segunda transición y el nivel se va a mantener. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos el nivel. Llega un tiempo de bit. Debe de haber una transición. Listo, ahí está la transición. También la transición se pudo haber dado de menos a más. El punto es que haya una transición. Y luego, si se quiere transmitir un 1, debe ocurrir una segunda transición a la mitad. Vamos a explicarlo con el ejemplo. Vamos a suponer que vengamos de una transición de B más a B menos. Es decir, se hizo esta transición. El nivel lo tenemos en B menos. El primer bit a transmitir es un 1. Por lo tanto, debe de haber una segunda transición a la mitad del tiempo de bit. Ahí está, vean. Veníamos de un nivel B menos. Como hay un 1 que se va a transmitir, debe de haber una transición a la mitad del tiempo de bit, de menos a más. Y luego, siempre que hay un nuevo tiempo de bit, hay una transición. O cada vez que se acabó el tiempo de bit anterior, debe de haber una transición forzosamente. En este caso fuimos de B más a B menos. Y luego el siguiente bit es un 0, que significa que no hay segunda transición, por lo tanto el nivel se mantiene. Pero cuando termina o cuando empieza el nuevo tiempo de bit, debe de haber una transición forzosamente. El siguiente es un 1, ¿qué va a pasar? Debe de haber una transición
a la mitad del tiempo de bit. Y esa transición va a ocurrir de de más a menos. Ahí está. Y luego, al finalizar el tiempo de bit, o al empezar el siguiente, como lo quieran ver, debe de haber una nueva transición. Siempre hay una transición al inicio de cada tiempo de bit. En este caso, cuando se transmitió este 1, hubo una segunda transición que ocurrió a la mitad. Fuimos de más a menos. Y luego, como hay un nuevo tiempo de bit, estamos en menos, pues debe de haber una transición, por eso es que vamos a más. El siguiente es un 1, que va a pasar una segunda transición a la mitad del tiempo de bit. Esa transición va a ir de más a menos. Ahí está. Y luego hay otro tiempo de bit, por lo tanto debe de haber una transición. El siguiente bit es un 0. No hay transición, el nivel se mantiene. Y luego hay un 0. No hay segunda transición, el nivel se sigue manteniendo. Y luego otro 0. No hay segunda transición, el nivel se sigue manteniendo. Pero ven, los niveles se mantienen, pero siempre al inicio de cada tiempo de bit hay una transición. Siempre, siempre. El siguiente bit es un 1, que va a pasar una segunda transición a la mitad del tiempo de bit. Ahí está. Y vean, también al inicio del tiempo de bit hay una transición. Siempre se debe de hacer esa transición. Hay otro 1, por lo tanto, va a ocurrir una segunda transición a la mitad del tiempo de bit. Ahí está. Y su respectiva transición al inicio del nuevo tiempo de bit. El siguiente es un 0, no hay transición, se mantiene el nivel. El siguiente es un 1, hay una segunda transición, aquí está la segunda transición, y luego al inicio del tiempo de bit hay otra transición, siempre, y listo, ¿no? Se acabaron los bits, el último es 1. Esta sería la forma de onda al transmitir esta secuencia. Noten ustedes, si hubiéramos hecho la consideración que antes de transmitir este bit veníamos de un nivel negativo, entonces aquí debería de haber existido una transición a positivo y toda la forma de onda va a cambiar. Nada más ese detalle. Ustedes pueden proponer de dónde se empieza, si de un voltaje negativo o un nivel negativo o un nivel positivo. Eso es lo de menos. Simplemente se indica de dónde venían antes o cuál era el nivel antes de empezar la transmisión. La forma de onda que viene marcado en el libro es esta. Y si la comparamos, es la misma forma de onda. ¿Sí? Aquí están marcados los tiempos de bit. Aquí están marcados los tiempos de bit. En el primer tiempo de bit, vean, es un pulso donde hay una transición a la mitad. Aquí está. En el segundo tiempo de bit no hay transición. Aquí está. En los siguientes dos tiempos de bit hay transición a la mitad. 1, 2. Y luego en el siguiente no hay transición. Aquí hay. Podemos continuar. Repito, esta forma de onda hubiera cambiado si ahora se considera que venimos de un nivel negativo. Como hay un nuevo tiempo de bit, hay que hacer una transición a B+. Pero eso se indica desde un inicio. Ahora, el código bifase S opera exactamente igual que el código bifase M. Lo mismo, solo que ahora la segunda transición ocurrirá cuando se desee transmitir un 0. Recuerden, en el código bifase M siempre hay una transición al inicio de cada tiempo de bit. Siempre, siempre. Y cuando se quería transmitir un 1, ocurría una segunda transición a la mitad del tiempo de bit. En el bifase S es lo mismo. Al inicio de cada tiempo de bit debe de haber una transición. Y a la mitad del tiempo de bit ocurrirá una segunda transición solo si el bit a transmitir es un 0. Si se desea transmitir un 1, no hay segunda transición. Veamos el ejemplo.
hay que transmitir un 1. No hay segunda transición. Aquí se parte que se viene de un nivel positivo. Como se viene de un nivel positivo, al inicio de cada tiempo de bit hay una transición. Entonces se va hacia B menos. Como hay un 1 que se va a transmitir, el nivel se mantiene. Hay un nuevo tiempo de bit. Por lo tanto, debe de haber una transición. Ahora vamos de B menos a B más. El siguiente bit a transmitir es un 0. Recuerden, en el bifase S hay una segunda transición a la mitad del tiempo de bit si se desea transmitir un 0. Aquí debe de haber una segunda transición a la mitad del tiempo de bit. Vean. De más a menos. Y luego, al inicio del tiempo de bit, una transición de menos a más. El siguiente es un 1. No debe de haber segunda transición. Por eso es que el nivel se mantiene. Pero como hay un nuevo tiempo de bit, debe de haber una transición. El siguiente es otro 1. No hay segunda transición. Se mantiene. Pero al inicio del nuevo tiempo de bit, debe de haber una transición. El siguiente es un 0. Hay una segunda transición a la mitad del tiempo de bit. Y luego hay una transición al inicio del nuevo tiempo de bit. Otro 0. Se repite el mismo caso, una transición a la mitad y al final. El siguiente bit es un 0, lo mismo, transición a la mitad y al final. El siguiente bit es un 1, no hay transición a la mitad, pero sí al final. Siguiente bit, un 1. No hay transición a la mitad, pero sí al final. Siguiente bit, un 0. Hay segunda transición a la mitad y al final. Transición a la mitad y al final. Un 1, no hay transición a la mitad, pero sí al final. Esto de transición al final lo pueden ver como al final del tiempo de bit o al inicio del tiempo de bit siguiente, como quieran verlo. Y listo, ahí termina el ejemplo. Si comparamos la forma de onda que nos marca el libro con la forma de onda obtenida, es la misma. En el primer tiempo de bit no hay transición. En el segundo sí. En el tercero y en el cuarto no hay. Aquí está. Y pueden continuar revisando. Una vez más, si se hace la consideración que ahora venimos de un nivel menos, como hay un nuevo tiempo de bit, tenemos que ir a más. Y entonces la forma de onda cambia. Es lo mismo. Se parte con anticipación de un nivel, o más o menos, y eso se indica para hacer la codificación. Así es como funciona el código bifase S. El siguiente código de línea es conocido como modulación por retardo o conocido como código de línea Miller. Más fácil, código de línea Miller. ¿Cómo opera este código de línea? Este tiene una regla de codificación un poquito más cuidadosa, más rebuscada. Fíjense, partiendo una vez más de nuestro ejemplo, nuestra secuencia binaria ejemplo que queremos transmitir, pero ocupando el código Miller. Cuando se quiere transmitir un 1, el código Miller hace una transición de nivel a la mitad del tiempo de bit. Es decir, a la mitad del tiempo de bit ocurrirá una transición. Va a depender si la transición es de más a menos o de menos a más. ¿De qué va a depender? Del nivel anterior. Por ejemplo, si venimos con un nivel positivo, entonces si queremos hacer una transición, debemos ir a nivel negativo. O viceversa. Si venimos de un nivel negativo, hacer una transición implica ir a positivo. Va a depender de dónde se venga o de qué nivel se venga. Lo importante aquí es que en el código Miller, cuando se quiera transmitir un 1, va a ocurrir una transición a la mitad del tiempo de bit. A la mitad del tiempo de bit ocurre una transición. Si se quiere transmitir un 0, no hay transición a la mitad del tiempo de bit. No hay transición. A menos, hay una excepción, a menos
que el siguiente bit a transmitir sea un 0. Es decir, si hay ceros consecutivos, no hay transición a la mitad del tiempo de bit, pero sí hay transición al final del tiempo de bit o al inicio del tiempo de bit, como lo quieran ver. Por ejemplo, este tiempo de bit se puede considerar que es el fin de este tiempo de bit o es el inicio de este tiempo de bit. Como quieran verlo, no se confundan. En el código Miller, entonces, en un 1 o cuando se transmite un 1, debe de haber una transición siempre a la mitad del tiempo de bit. Cuando se quiera transmitir un 0, no hay transición a la mitad del tiempo de bit. No hay. Pero, si el siguiente bit a transmitir también es un 0, entonces, entre estos dos ceros debe de haber una transición. Más fácil de entenderlo. Veamos con un ejemplo. Se va a transmitir un 1. Por lo tanto, debe de haber una transición a la mitad del tiempo de bit. Una vez más, cuando hablemos de transiciones, se debe de decir de qué nivel venimos. Para este caso, se dice que venimos de un nivel positivo. Si viene de un nivel positivo, hay que transmitir un 1, por lo tanto, a la mitad del tiempo de bit hay una transición. Como venimos de un nivel positivo, pues vamos a ir a un nivel negativo. Hay una transición. El siguiente bit es un 0. No hay transición. Por eso es que el nivel se mantiene. El siguiente bit es un 1. Debe de haber una transición a la mitad del tiempo de bit hasta acá. Ahí está. El siguiente bit es un 1. Igual debe de haber una transición a la mitad del tiempo de bit hasta acá. Ahí está. El siguiente es un 0. En un 0 no hay transición a la mitad. El nivel se debe de mantener. Ahí está. El siguiente bit es un 0. Pero ven, aquí ya hay dos ceros consecutivos. Y cuando hay dos ceros consecutivos, ¿qué dijimos que se hace? Hay una transición a la mitad de ellos. Es decir, aquí debe de haber una transición. Ahí está la transición. Y luego el nivel se mantiene. El siguiente bit es un 0. Vean, una vez más, dos ceros consecutivos. Entre ellos debe de haber una transición. Aquí está la transición. Ahí está. Así funciona el código Miller. Cuando se transmite un 1, hay una transición de nivel a la mitad del intervalo. Cuando se transmite un 0, no hay transición a la mitad del intervalo, a menos que el siguiente a transmitir sea un 0, entonces hay transición al final del tiempo de bit o al inicio del siguiente tiempo de bit, como quieran verlo, o entre los dos ceros. Es el mismo punto en el tiempo. El siguiente bit a transmitir, bueno, aquí fue un 0, por eso es que se mantuvo, ¿no? Ya se había hecho la transición. El siguiente es un 1, hay una transición a la mitad del tiempo de bit. Listo. El siguiente es un 1, otra transición a la mitad del tiempo de bit. Un 0 no hay transición. Un 1 hay transición a la mitad del tiempo de bit. Y ahí se acaba, ¿no? La secuencia binaria. Si comparamos la forma de onda que obtuvimos con la forma de onda que nos marca el libro, vamos a ver que es la misma forma de onda. Una vez más, va a depender de qué nivel partamos. Si partimos de un nivel positivo, esta es la forma de onda. Pero si ahora cambiamos y decimos que venimos de un nivel negativo, la forma de onda va a cambiar. Pero no importa. Solo hay que tener claro si se parte de un nivel positivo o de un nivel negativo. Esto fue el código Miller. El siguiente código de línea es conocido como decode no retorno a cero. ¿Cómo funciona este código de línea? Lo primero es decir que este código de línea toma en cuenta las transiciones que se tengan en los bits. Las transiciones, es decir, los cambios de bit de 1 a 0 o de 0 a 1. Transiciones entre bits consecutivos. El código de línea de decode no retorno a cero
toma en cuenta esas transiciones. Y la forma en que transmite esas transiciones es la siguiente. Si hay una transición ya sea de 1 a 0 o de 0 a 1, no importa. No importa cómo sea la transición, siempre y cuando haya una transición, se va a enviar un pulso que va a tener una polaridad inversa a la que tuvo el pulso en la última transición. Si no hay transiciones, es decir, si hay bits consecutivos iguales, ya sea 0, 0 o 1, 1, entonces envía un nivel 0, 0 voltios. Veamos un ejemplo. Partamos que el primer bit a transmitir es un 1 y supongamos que el anterior fue un 0 y se transmitió un pulso positivo. Son las condiciones de inicio, las condiciones de operación. Cuando se trabaje con este código de línea, se tiene que indicar qué bit se transmitió y qué último nivel se transmitió. Entonces, se transmitió un 1 y el anterior era un 0, debe de haber un cambio de nivel. Por eso es que se transmitió un pulso con nivel negativo, suponiendo que el anterior fue de nivel positivo. Repito, se tiene que estipular, se tiene que decir esos datos de inicio. ¿Cuál fue el bit anterior y qué nivel? El siguiente bit a transmitir es un 0. Vean, hay una transición. ¿Qué se debe de hacer? Transmitir un pulso. ¿Con qué nivel? Con el nivel inverso al anterior. El anterior es negativo, por lo tanto ahora va a ser positivo. El siguiente bit es un 1. Vean, hay otra transición. ¿Qué se debe de hacer? Transmitir un pulso con polaridad inversa al anterior. El anterior era positivo, ahora es negativo. Hay un 1. No hay transición, vean, no hay transición. Por lo tanto, se transmite un nivel 0. El siguiente es un 0. Hay transición. ¿Qué se debe de hacer? Transmitir un pulso. ¿Con qué polaridad? Inversa al anterior. El anterior que fue negativo. Por lo tanto, ahora es positivo. El siguiente es un 0. No hay transición. Por lo tanto, voltaje 0 o nivel 0. El siguiente es un 0. Tampoco hay transición. 0. Un 1. Aquí sí hay transición. ¿Qué se va a transmitir? Un pulso con qué polaridad negativa. ¿Por qué? Porque es el inverso al anterior. El siguiente bit es un 1. No hay transición. 0. El siguiente es un 0. Aquí sí hay transición. Por lo tanto, se debe de enviar un pulso con voltaje positivo porque el anterior fue negativo. El siguiente bit es un 1. Hay transición que se debe de enviar. Un bit con polaridad negativa. Y listo. Ahí terminamos de transmitir la secuencia. Si comparamos la forma de onda que se obtuvo con la que enmarca el libro, es la misma forma de onda. Una vez más, todo va a depender del bit que se considere de inicio y la polaridad que se considere. Por ejemplo, si aquí hubiéramos considerado que hay un 1, entonces no hay cambio de polaridad, por lo tanto se debería de haber transmitido un 0. Si se propone que el primer bit es un 0 y es polaridad negativa, entonces aquí debería ser positiva. Todo va a depender de cómo se estipule el inicio de la codificación. Y esos son datos que se conocen. Yo, que voy a generar el código, voy a proponer el bit anterior y la polaridad si se necesite. Si yo le voy a dar mi código al receptor, el receptor debe de saber esas condiciones de inicio. Debe de conocer cuál bit fue el que se transmitió primero, si un 0 o un 1 y bajo qué nivel. Así es como funciona el código decode no retorno a 0. El siguiente código de línea es decode retorno a 0. Opera exactamente igual que al anterior, pero como este es retorno a 0,
lo que tiene que hacer es regresar a cero. Es decir, cada que se transmita un pulso, ya sea con polaridad positiva o polaridad negativa, el pulso debe de regresar a cero forzosamente y va a regresar a cero a la mitad del tiempo de bit. Veamos cómo funciona. Una vez más, se debe de estipular si el bit anterior al primero que se va a transmitir es un 0 o es un 1. Y aparte, decir qué nivel se transmitió, si es que se necesita. ¿Por qué digo si es que se necesita? Porque yo puedo decir que el primer bit que se transmitió o el inicio es un 1. Y como no hay transición, se va a transmitir un nivel 0. Pero vean, el siguiente es un bit 0. Entonces si hay transición, se debe de transmitir un pulso. ¿Con qué polaridad? Con la última del último pulso. Entonces, más bien, siempre se debe de estipular qué bit se transmitió primero y qué polaridad se tiene última. Siempre en este tipo de código. Veamos el ejemplo. Se transmite un 1. Por lo tanto, me faltan las condiciones que se tienen de inicio. Se tiene de inicio que hay un 0, o sea que el primer bit fue un 0 y que el nivel fue positivo. Entonces, el siguiente bit a transmitir es un 1. Como hay una transición, se envía un pulso. ¿Con qué polaridad? La inversa a la anterior, negativo, porque se partió que era un positivo, el pulso anterior. Y vean cómo dura la mitad del tiempo de bit, porque regresa a cero, debe de regresar a cero. El siguiente bit es un 0, hay una transición, por lo tanto debe de transmitirse un pulso con la polaridad inversa a la anterior, pero que debe de regresar a cero. Por eso es positivo y regresa a cero. El siguiente es un 1, sigue habiendo una transición. Por lo tanto, ahora va a ser un pulso con polaridad negativa, pero que regrese a cero. El siguiente bit es un 1. Vean, aquí no hay transición, por lo tanto, no hay nivel. El siguiente bit es un 0. Aquí sí hay transición. Por lo tanto, va a ser un pulso positivo porque el anterior fue negativo y debe de retornar a cero. El siguiente bit es un 0. No hay transición. El siguiente bit es un 0. No hay transición. El siguiente bit es un 1. Sí hay transición. Debe de transmitirse un pulso con polaridad negativa porque el anterior fue positivo y debe de regresar a cero. El siguiente bit es un 1. Vean, no hay transición. El siguiente es un 0. Sí hay transición. Por eso es un pulso positivo porque el anterior fue negativo y que regresa a cero a la mitad del tiempo de bit. Hay un 1, hay otra transición. Por eso es que sucede un cambio de polaridad. Y listo, ahí termina. Si comparamos las formas de onda que se obtuvieron con la que marca el libro, vamos a notar que es la misma forma de onda. Imagínense que ustedes receptores solo reciben la forma de onda, no saben qué bit se está transmitiendo. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es recuperar los bits. Entonces, aquí hay un pulso. Por lo tanto, quiere decir que debe de haber una transición. Para que este pulso ocurriera es porque tuvo que haber una transición, es decir, de 1 fue 0 o de 0 fue 1. Quiere decir que este bit en este instante de tiempo o es un 1 o es un 0. ¿De qué va a depender? Del bit anterior. Pero ese se conoce porque es un dato. Entonces, se había dicho que era un 0. Ok, entonces yo receptor, como sé que el transmisor empezó a hacer su codificación considerando de inicio un 0 y luego aquí hay un pulso con polaridad negativa, entonces yo sé que hubo una transición de 0 a 1, porque solamente cuando hay transiciones es cuando hay pulsos de cierta polaridad. Como aquí hay un pulso de polaridad negativa, quiere decir que hubo una transición.
El primer bit fue un 0 y como hay una transición, por lógica es un 1. En el siguiente tiempo de bit es un pulso con polaridad positiva, por lo tanto también hubo una transición. Como el primero fue un 1 y aquí hay una transición, entonces yo receptor digo que el siguiente bit recibido es un 0. Y luego vuelve a haber otro pulso con polaridad negativa, inversa. Significa que hubo otra transición, por lo tanto aquí es un 1 y así empiezo a hacer mi recuperación de bit. ¿Sí? Así es como funciona la recuperación. Todos los códigos de línea se pueden recuperar a partir de su forma de onda. Por eso es importante conocer la regla de codificación. Ok. El siguiente código de línea es conocido como código ADI, código de inversión de dígitos alternados. Igual vamos a tomar nuestra secuencia ejemplo. ¿Cómo funciona este código o cómo es la regla de codificación para este código? Bueno, una vez más, se trabaja con las transiciones. Aquí hay una transición, aquí hay una transición, aquí no hay transición, aquí hay transición, aquí no hay transición, aquí no hay transición, aquí hay transición, aquí no hay transición y así consecutivamente. Lo que hace este código es, cuando haya una transición, es decir, de 1 a 0 o de 0 a 1, no hay cambio de nivel en la señal. La señal mantiene el mismo nivel, ya sea positivo o negativo. Pero cuando no haya transiciones, entonces debe de haber un cambio de nivel. Así es como funciona. Cuando se transmite una transición o cuando hay una transición, se mantiene el nivel. Cuando no hay transición, hay un cambio de nivel. Veamos un ejemplo, una vez más. Para este caso, se tienen que dar las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? ¿Qué bit se toma de inicio y qué nivel? Para este caso, el primer bit a transmitir es un 1, pero para poder decir si es negativo o es positivo lo que se va a transmitir, se necesita decir qué bit se transmitió antes. Esa es la condición. ¿Y qué nivel? Entonces, yo puedo decir que para este ejemplo, aquí hay un cambio de nivel. Por lo tanto, el nivel anterior era positivo. Si es positivo y luego el bit a transmitir es un 1, o según la regla de codificación de este código, ¿cuál nivel se va a transmitir? Recuerden, para este código, las transiciones mantienen el nivel. Cuando no hay transición, hay un cambio de nivel. ¿Aquí hay transición? No. Por lo tanto, debe de haber un cambio de nivel. Y como estoy diciendo que el nivel era positivo, entonces, como hay un cambio, yo voy a transmitir un nivel negativo. Ahí está. Son las condiciones que hay que estipular, que hay que decir con anticipación. Estas condiciones de el bit del que se parte y el nivel del que se parte se conocen en el transmisor y en el receptor. El siguiente bit a transmitir es un 0. Vean, hay una transición, por lo tanto, el nivel se mantiene. El siguiente bit es un 1. Hay una transición, el nivel se debe de mantener. El siguiente bit es un 1, no hay transición. Por lo tanto, en la forma de onda sí hay transición. El siguiente bit es un 0. ¿Hay transición? Sí. En la forma de onda no hay transición. Es un 0. No hay transición. En la forma de onda sí hay transición. Es un 0. No hay transición. Por lo tanto, en la forma de onda sí hay transición.
Es un 1, hay una transición. En la forma de onda no hay transición. Es un 1, no hay transición. En la forma de onda sí hay transición. Es un 0, hay transición en los bits. En la forma de onda no hay transición. Es un 1 el siguiente. Hay transición. En la forma de onda no hay transición. Y listo, se acabó. Aquí no hay ejemplo porque no encontré una gráfica de este código. Solo encontré la regla de codificación. Fíjense, imagínense que se les da esta forma de onda. Esta es la forma de onda. Y se les dice, es la forma de onda de un código de línea AD. Determine la secuencia binaria que se está transmitiendo. Entonces, ustedes de entrada ya saben que cuando se mantiene el nivel, no hay una transición. Como aquí se mantiene el nivel, hay una transición. Aquí se mantiene, hay transición. Se mantiene, hay transición. Aquí hay una transición, lo que significa que a nivel bit no hubo transición. Así pueden empezar a hacer la codificación, bueno, la decodificación, pero ¿cómo pueden saber si es un 1 o es un 0? Pues por eso es que se necesitan las condiciones. Yo para generar este código les dije, el último nivel fue positivo y el bit con el que empecé fue un 1. Con estos datos yo puedo hacer mi decodificación. Vean, el último nivel fue positivo y aquí empiezo con uno negativo. Significa que como aquí hay una transición, entonces el bit que se transmitió en este instante es el mismo que el anterior, porque no hay transición. Recuerden, cuando no hay transición, en la forma de onda sí hay. Cuando no hay transición a nivel bit, en la forma de onda sí hay. Pero aquí hay una transición. Por lo tanto, a nivel bit no debe de haber transición. Por lo tanto, el bit que se transmitió en este instante es igualito al bit anterior. ¿Y cuál bit? El bit anterior, 1. Ah, entonces yo empiezo a decodificar un 1 para este nivel. Y luego aquí se mantiene el nivel. Si se mantiene, ¿qué dijimos que hay? Una transición a nivel bit. Aquí se mantiene, hay una transición. Cuando digo una transición es porque cambio el bit, ¿no? Como hay transición y el último fue un 1, pues por lógica es un 0. Como hay transición y el último fue un 0, pues por lógica es un 1. El siguiente hay un cambio en el nivel, por lo tanto aquí no debe de haber. En el siguiente se mantiene, por lo tanto hay una transición. En el siguiente hay un cambio de nivel, por lo tanto aquí se debe de mantener. En el siguiente vuelve a haber otro cambio de nivel, por lo tanto aquí se mantiene. En el siguiente se mantiene el nivel, por lo tanto hay una transición. En el siguiente hay un cambio de nivel, por lo tanto aquí se mantiene. Aquí se mantiene el voltaje, por lo tanto hay una transición, se mantiene, por lo tanto hay una transición. Esto sería la secuencia binaria que yo, receptor, decodificaría de esta forma de onda. Si la comparamos con la transmitida es 1, 0, 1, 1, 3 ceros, 2 unos, 0 y 1. ¿Sí? Vean cómo se necesitan las condiciones iniciales. Hay códigos de línea que necesitan condiciones iniciales. Al final les voy a dejar una actividad donde ustedes tienen que, número 1, dada una secuencia binaria, obtener la forma de onda. Número 2, dada una forma de onda, obtener la secuencia binaria. Para ambos casos deben de estipular cuando se necesite las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? El último nivel, ya sea positivo o negativo, y el último bit o el bit con el que se está partiendo, 0 o 1. Eso se debe de indicar. Repito, no para todos los códigos
de línea se necesitan, solo para algunos. O, bueno, no estoy seguro, no recuerdo si para todos. Para los primeros que vimos, o sea, cuando digo todos, a los que estamos viendo hoy, los que vimos en la clase pasada, hay unos que no necesitan, por ejemplo, el no retorno a cero. Cuando se transmite un 1, pues es un valor positivo y cuando se transmite un 0, un valor negativo. Entonces, ahí no se necesita, por ejemplo. Para la mayoría sí se va a requerir. ¿Cómo van a saber ustedes si se va a requerir o no? De acuerdo a la regla de codificación que se está explicando. Pero continuemos. Solamente quedan explicar dos códigos de línea más. Esos dos códigos de línea están basados en el código AMI. Vamos a recordar cómo funciona el código AMI. El código AMI es inversión de marca alternada, que significa que cada vez que se quiera transmitir un 1, se cambia la polaridad del pulso que se está transmitiendo. Por ejemplo, imagínense que queremos transmitir esta secuencia binaria. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. El código AMI empezaría a transmitir. Como es un 1, se envía un pulso con polaridad inversa a la anterior. La anterior fue negativa. Yo propongo que sea negativa, entonces ahora se transmite una positiva. Hay un 1, debo de invertir el anterior. Y luego son 8 ceros. Durante 8 ceros o 8 tiempos de bit no transmito. Luego es un 1. Hay que transmitir un pulso con polaridad inversa al anterior, al último. Al último. Fue negativo, ahora es positivo. Hay otro 1, es otro pulso con polaridad inversa al anterior que fue positivo, entonces ahora es negativo. Hay 5 ceros, no transmito. Y luego hay un 1, un pulso con polaridad inversa al anterior. El anterior fue negativo, por eso es un pulso positivo. Para evitar o por facilidad de notación y ya no estar escribiendo o dibujando las formas de onda, se suele denotar mediante esta nomenclatura. Un signo más si el pulso tiene polaridad positiva y un signo menos si tiene polaridad negativa y un 0 si no tiene polaridad, es decir, 0 volts. Este código de línea o esta forma de onda se puede representar mediante esta nomenclatura. Más, menos, 8 ceros, que no se transmite voltaje, o se transmite en 0 volts, más, menos, una vez más 0, más. Simplemente es una notación para simplificar. De acuerdo a este código AMI, se puede definir lo que es una violación al código. ¿Qué es una violación al código? Es transmitir dos pulsos seguidos con la misma polaridad, como está en esta ilustración. Vean, esta es la secuencia binaria, es la misma secuencia. Un 1, un 1. Suponiendo que igual la polaridad anterior o con la que se inicia fue negativo. Entonces, como es un 1, cambio la polaridad positiva. Es un 1 a negativa. Son 8 ceros. Es un 1. Se debería de enviar un pulso con polaridad inversa al anterior. El anterior fue negativo, por lo tanto se debería de enviar un positivo. Pero en lugar de enviar un positivo, se envió un negativo. Esto es una violación al código. En el código AMI se deben de encontrar siempre pulsos alternados, vean. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Acá el siguiente 1 tendrá que enviarse transmitiendo un pulso negativo para que se siguiera alternando. En el AMI siempre debe de alternarse los pulsos. Pero vean aquí, hay una violación. No se alternaron. Más, menos. Menos, o sea, tengo dos menos o hay dos menos. Esto es a lo que se le conoce como violación al código.
Ahora, estas violaciones se ocupan o se sacan ventaja de estas violaciones. ¿Para qué? Para lo siguiente. Bueno, aquí es lo que les decía, ¿no? Es una notación más sencilla. La secuencia binaria a transmitir, el código AMI que se transmite, y aquí sería la nomenclatura cuando exista una violación. Vean, en el código AMI siempre hay más, menos, más, menos, más. El siguiente tendría que ver un menos y luego un más. Es una operación correcta. Pero ven aquí, más, menos, menos. O sea, el último fue menos, aquí debería ser más, pero es menos. Esto es una violación. Estas violaciones se ocupan. ¿Para qué? Se modifica el código AMI para meter violaciones controladas y entonces surge un nuevo código, conocido como B8ZS, código bipolar de sustitución de 8 ceros. Tiene como finalidad meter violaciones cuando se encuentran secuencias de 8 ceros. Si no hay secuencias de 8 ceros, no se mete la violación. ¿Por qué se mete violación cuando se encuentran secuencias de 8 ceros? Vean que en el código AMI, cuando se envían ceros, se envían 0 volts. Imagínense que se enviaran 80 ceros seguiditos. O sea, son 80 instantes de tiempo donde se va a enviar un nivel cero de voltaje. El receptor podrá interpretar eso como ya no se está transmitiendo una señal, por lo tanto dejo de decodificar. ¿Sí? Entonces, transmitir un nivel constante, ya sea tierra, positivo o negativo, trae dificultades en el receptor. Los códigos de línea intentan que no predomine un voltaje, que no predomine un voltaje positivo, que no predomine un voltaje negativo o que no predomine un voltaje tierra. Para ello, recurrió a las violaciones en el código AMI y surgió el código B8ZS, un código bipolar de sustitución de 8 ceros. ¿Cómo funciona? Introduce violaciones. Ya explicamos lo que es una violación. Tomando como ejemplo la misma secuencia, se transmite un 1, se transmite un pulso con polaridad positiva suponiendo que el anterior fue negativo. Entonces le toca un positivo. Hay otro 1, ahora es un pulso con polaridad negativa. Hasta ahí todo va bien. Positivo, negativo. Luego vienen 8 ceros, pero estamos en el código B8ZS. ¿Cómo funciona este código? Simplemente introducirá una violación durante los 8 ceros. Por ejemplo, el último bit que se transmitió o el último pulso es polaridad negativa. Por lo tanto, a la mitad, que es en el cuarto bit, meterá una violación. Como el último bit fue negativo, pues la violación va a ser negativa. Y luego, es importante lo siguiente. Si hay una violación negativa, la compenso con una violación positiva y ocupo los otros 4 bits o las otras 4 posiciones para meter esa violación positiva. Vean, el último pulso fue negativo. Hay 8 ceros, meto una violación y para meter la violación repito la polaridad del último pulso. Fue negativo, por lo tanto en el cuarto bit, 1, 2, 3, cuarto bit, pongo la violación. Y luego debo de compensar esta violación. Como fue negativa, enseguida meto una violación positiva. Entonces pongo un pulso positivo,
dejo pasar un instante de tiempo para poner la violación y pongo otro pulso positivo. Entonces vean, más, menos, menos. Aquí hay una violación negativa. Luego la compenso. Hay una, aquí hay ceros, ¿no? Y luego hay una positiva. Y luego finalizo con el pulso en el que me había quedado para no estropear el código. Si yo me quedé en uno negativo, pues finalizo con uno negativo. Así es como funciona este código. Si ustedes van y lo revisan en la literatura, van a encontrar esta tabla, que es un poquito más confusa de interpretar o de entender, porque dice, la última polaridad del pulso, si fue negativa o si fue positiva. Y se sustituyen estos bits por estos de aquí. Aquí están ocupando la notación que ya explicamos. 0, 0 volts, menos polaridad negativa más polaridad positiva. Entonces, esta tabla simplemente es lo mismo que les acabo de explicar. Vean, dice polaridad del último pulso. Fue negativo, ¿no? Estamos aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Meter una violación, por eso aquí está menos. Menos y menos mete la violación. Y luego, como es una violación negativa, hay que compensar con una positiva, por eso pone más 0 más. Y luego pone el menos, ¿por qué el menos? Porque el último pulso tenía polaridad negativa antes de la violación. ¿Qué hubiera pasado si ahora este pulso hubiera sido negativo y este positivo? Y se encuentran los 8 ceros. Hay que poner una violación. Se repite la polaridad. Como la violación tiene polaridad positiva, ahora hay que compensar con una violación con polaridad negativa. Y luego quedarnos con la polaridad antes de la violación. Sería este caso. El último pulso fue positivo, se mete la violación, por eso aquí es más. Como es una violación positiva, se debe de compensar con una violación negativa y luego se finaliza con la polaridad antes de la violación, más. Esta tablita resume lo que les acabo de explicar. Así es como funciona este código. El objetivo es evitar las secuencias largas de 8 bits. Así es como funciona. Vean, aquí es lo mismo, ¿no? La misma forma de onda. Si hubiéramos tenido la pura forma de onda, sin saber los bits, entonces, con la regla, tendremos que ser capaces de recuperar los bits a partir de la forma de onda. Este ejemplo que está aquí es suponiendo este de aquí, lo que les acabo de explicar, ¿no? Vean, se transmite un 1, polaridad positiva, un 1, polaridad negativa, un 1, polaridad positiva, 8 ceros, se mete una violación, se repite la polaridad del último pulso, que en este caso es positiva, como fue violación positiva, se compensa con una negativa y luego se pone la polaridad del pulso antes de la violación, ¿sí? Para no alterar. Vean la diferencia. Si hubiéramos transmitido el código AMI, aquí se hubieran encontrado 8 tiempos de bit con voltaje 0. Y vean ahora, con el código B8ZS, ya no. Esto ayuda al receptor en muchos aspectos. ¿En qué aspectos? Uno es que el nivel de DC se mantiene en 0, que es lo ideal. Es decir, ni hay un nivel positivo ni un nivel negativo que se mantengan predominantes. Y luego, el receptor no confunde las secuencias largas de ceros con ausencia de señal, porque sigue habiendo pulsos. Este es el código B8ZS.
Y el último que vamos a ver es el HDB3. Es el código de bipolar de alta densidad de 3 ceros. ¿Cómo funciona? Bueno, primero, tiene el mismo objetivo que el código B8ZS, la sustitución de ceros, para evitar enviar el nivel de voltaje cero. Pero a diferencia de este código, el HDB3 lo que toma o lo que hace es sustituir las secuencias de 4 ceros, a diferencia de este que son de 8 ceros. El código HDB3 sustituye 4 ceros, secuencias de 4 ceros. Cada que encuentra 4 ceros, va a introducir violaciones. Aquí está la tabla que resume la regla de codificación. Si el último pulso o la polaridad del último pulso es negativa, hay que sustituirla por esta secuencia. Pero si el número de unos antes de o después de la última violación es impar, es esta secuencia. Si es par, es esta secuencia. Pero esto cambia si la polaridad del último pulso es positiva. Si la polaridad del último pulso es positiva y el número de unos después de la última violación es impar, es esta secuencia. Si es par, es esta secuencia. Es complicado entenderlo, hasta pareciera muy rebuscado, pero es tan sencillo como lo siguiente, fíjense. O sea, esta tabla resume lo que les voy a explicar. Consideremos esta secuencia binaria. Aplicando el código HDB3, aquí detecta 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros. Por lo tanto, debe de aplicar el código HDB3 y debe de meter violaciones en estas secuencias. Ajá. ¿Cómo lo hace? Cuando hay 4 ceros, a diferencia del código B8ZS, recuerden que el código B8ZS sustituye 8 ceros. Y en esos 8 ceros mete 2 violaciones para compensarlas. El HDB3 solo mete una violación cada que encuentra 4 ceros. Solo mete una violación. Por lo tanto, no puede compensar, como lo hace el código B8ZS. O sea, lo importante aquí es compensar las violaciones. Si yo meto una violación positiva, la siguiente debe de ser negativa, para que se anule en cuestión eléctrica. No haya un nivel ni positivo ni negativo que predomine. En el código B8ZS se meten 2 violaciones, ¿sí? Y se compensan, desde ahí se compensan. En el HDB3, como solo se mete una violación, hay que compensar en las siguientes. Por ejemplo, vamos a suponer que la última polaridad fue negativa. Se transmite un 1, por lo tanto, como fue negativa, el pulso es positivo. Hay un 1, el pulso es negativo. Y luego vienen 4 ceros. Hay que meter una violación. En estos 4 ceros o en estos 4 tiempos de bit se mete la violación. Aquí se transmite 0 volts. Pero en el cuarto se mete la violación. Aquí está. Recuerden, la violación es repetir la polaridad. Como la polaridad fue negativa, entonces se repite negativa. Y luego vienen otros 4 ceros. Por lo tanto, hay que poner otra violación. Pero vean, la última violación que se puso, ¿qué fue? Negativa. Entonces la siguiente debe de ser positiva. Una y una, se van alternando las violaciones para que se compense. Porque vean, si yo no compenso, si yo no me meto la violación, la siguiente violación sería repetir el pulso, en la polaridad del último pulso. Entonces sería otra vez negativa. Y vean, ya tengo 3 pulsos negativos. Entonces el nivel negativo empieza a predominar y no es la idea. Entonces, como toca una violación positiva,
pues debo de forzar a que sea positiva. En estos 4 ceros yo transmito un pulso positivo y luego un pulso positivo. Dejo pasar 2. Y ya tengo mi violación positiva. Luego viene un 1, polaridad inversa a la anterior, vean. La anterior es positiva, entonces sigue negativa. Un 1 ahora es positiva. Vienen otros 4 ceros. Hay que meter una violación. La última violación que fue positiva, entonces le toca una violación negativa. Pero vean, como el último pulso es positivo, pues yo pongo un pulso negativo para poder meter mi violación negativa. Y luego viene un 0, viene un 1, el último pulso es con polaridad negativa, por lo tanto sigue positiva. Y ya continúa. Así de simple. Hay que estar alternando las violaciones. Positiva, negativa, positiva, negativa, positiva o negativa. Hay veces que no va a ser necesario meter un pulso para la violación. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí hay un 1, que se transmite un 1. Entonces, sería, vamos a hacer rápidamente el ejercicio. Vamos a partir que la última polaridad es negativa. Entonces, se transmite un 1, pulso positivo. Un 1, pulso negativo. Luego vienen 4 ceros. Hay que meter una violación. La violación se puede empezar positiva o negativa, como ustedes quieran. Yo empiezo con una negativa para respetar este pulso. Pues meto mi violación, aquí está. Aquí hay 4 instantes de tiempo de bit, recuerden. Y luego vienen otros 4 ceros, por lo tanto hay que meter otra violación. Entonces aquí yo tengo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Como la última violación fue negativa, la siguiente debe de ser positiva. Entonces yo debo de repetir los pulsos positivos. Por eso es que yo pongo aquí uno positivo y uno positivo aquí. Ya llevo mis 2 violaciones. Y luego sigue un 1 y un 1. Por lo tanto, es negativa porque la última polaridad fue positiva, entonces sigue negativa. Y luego sigue otro 1. Ahora es positiva porque la última fue negativa. Y luego vienen otros 4 ceros. Pero hay que meter una violación. La última violación que fue. Pero íbamos a hacer el cambio, ¿no? Que aquí íbamos a meter un 1. Entonces, con eso en mente, aquí iría otro pulso negativo. ¿Sí? Vean. Hay 3 unos, por eso es que se van cambiando los pulsos. La última, en este tiempo o en estos 4 bits, se metió esta violación. Sigue un 1, cambia la polaridad del último pulso. El último fue positivo, por eso es negativo. Sigue otro 1, cambio la polaridad. Sigue otro 1, cambio la polaridad. Y ahora sí, vienen los 4 ceros. Hay que meter una violación. ¿Cuál fue la última violación? Positiva. ¿Qué sigue? Una negativa. Entonces, debo de repetir pulsos negativos, pero vean, el último fue negativo. No hay necesidad de poner un pulso negativo, sino simplemente lo repito. No hay necesidad, a veces no va a haber necesidad de meter un pulso para tener la violación positiva o negativa. Vean, en este caso se tiene un pulso negativo y hay que meter una violación. Se repite el pulso negativo. La siguiente vez hay que tener una violación positiva, pero como yo no tengo un pulso positivo antes, por eso es que lo pongo a fuerza para poder meter mi violación. La siguiente es negativa. Como yo tengo un pulso negativo, no hay necesidad de meter otro pulso negativo para tener mi violación negativa, sino que directamente la pongo.
Ajá. Entonces, a veces se va a requerir poner un pulso, ya sea positivo o negativo, para poder tener la violación positiva o negativa. A veces no se va a requerir. Eso está resumido en esta tabla. Lo importante es recordar que las violaciones se alteran. Positiva, negativa, positiva, negativa. Si yo quiero poner una violación negativa, entonces el último pulso debe de ser negativo. Si el último pulso fue negativo, pues no hay problema, ya lo pongo. Pero ¿qué hubiera pasado si el último pulso es positivo? Pero yo quiero meter una violación negativa. Pues entonces pongo un pulso negativo para poder meter mi violación negativa. ¿Sí? Así es como opera. Como ya tengo una violación negativa, la siguiente violación que yo meta debe de ser positiva a fuerza. Ahora, si el último pulso es positivo y yo quiero meter mi violación positiva, pues nada más repito el pulso, ¿no? Pero si mi último pulso fue negativo y yo necesito meter una violación positiva, pues pongo un pulso positivo para poder meter mi violación positiva. Ujú. Eso es lo que dice esta tabla. Con esto finalizamos la explicación de los códigos de línea. Como actividad van a hacer lo siguiente. Van a tomar la siguiente secuencia binaria y van a graficar las formas de onda de estos códigos de línea. ADI, AMI, B8ZS, HDB3, el Miller, Manchester, bifase marca, bifase espacio, decode, no retorno a cero, no retorno a cero nivel, no retorno a cero marca, no retorno a cero espacio. Hay que graficar las formas de onda. Hay que venirse preparados para poder compartir pantalla. Las pueden dibujar en su cuaderno, sacarle foto y presentarla para que no gasten tanto tiempo en dibujarlas en electrónico. Pero si lo quieren hacer, adelante. La siguiente clase revisamos y participan con estos códigos de línea. Y luego les voy a dar un ejercicio donde les voy a dejar una forma de onda y ustedes tienen que obtener los bits. Con esto finalizamos el tema de códigos de línea. Nuestro siguiente tema es modulación por pulsos, donde vamos a ver PAM, PPM, PWM, que ya los vimos en una clase de forma rápida, pero aquí vamos a detenernos un poco más para explicarlos. Sería todo por esta clase. Bien, con esto finalizamos este primer tema de código de línea. ¿Hay alguna pregunta en alguna de las reglas? Nada más una, profe. En el B8ZS, ¿hay alguna razón en especial para que sean bueno, para que las violaciones se metan en ese orden o de que, por ejemplo, los primeros 3 bits, en los primeros 3 era la primera violación, luego era una, se dejaban 2 espacios y se metía la segunda? En el B8Z. Vaya, estamos aquí. Aquí, ¿no? ¿Te refieres a, viendo la tabla, si hay alguna... ¿Hay alguna razón en especial para que lleven ese orden, de que sea primero el pulso que se pone, luego los 3 espacios, el siguiente pulso y al final los 2 pulsos con un espacio intermedio? Bueno, la razón es que deben de caber, por así decirlo, dos violaciones. Dos violaciones. Y segunda razón, no se puede enviar dos pulsos seguidos. Al menos debe de haber un 0 entre pulsos. Entonces la forma en que ellos se acomodaron fue tomar, como es de 8 ceros,
toman los primeros 4 para poner una violación y los últimos 4 para poner otra violación. Entonces, digamos que esa es la razón. Tal vez aquí hubiera bastado con que este signo menos o este signo más lo pusieran en cualquiera de estas últimas 3 posiciones. Ellos decidieron meterlo hasta la 4ª posición. O sea que no hay, al menos no he encontrado alguna razón particular de lo que he revisado. Quién sabe si la haya. De toda la bibliografía que yo he revisado, no he encontrado que digan por qué en la última posición. Entonces ahorita digamos que no hay una razón particular. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces hay que hacer los códigos de línea para que puedan participar y bueno, ganarse sus puntos extra. Son 12 y voy a dar más de un punto, bueno, más de una participación, ¿no? En algunos códigos. Pero por favor, si no hay preguntas, les pido pasen asistencia, ya saben, en el chat de Zoom. Y nos veríamos el día miércoles. Vamos a hacer algo. Como sí son bastantes códigos de línea y yo estoy seguro que necesitan volver a repasar algunas reglas, vamos a revisar esta tarea dentro de 8 días. Entonces tienen toda una semana para realizarla. Ahora, no significa que sea la única tarea que se quede en esta semana. Como les dije, les voy a dejar otro ejercicio donde ahora les doy la forma de onda y ustedes obtienen el código binario. Sí, pero para dar tiempo vamos a revisar esa tarea hasta dentro de 8 días. Y el miércoles continuamos con modulación por pulsos. Este miércoles sí nos vemos entonces. Ah, no, es que me estoy confundiendo. Es el 9, con el 9. A ustedes los veo el viernes. El viernes continuamos con modulación por pulsos. De acuerdo. Muchas Sí, gracias. profe. Está bien. Está bien, profesor, gracias. De nada, que tengan buena tarde. Nos vemos Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profe. Hasta el luego, profe. viernes. Profe, buena tarde. Profe, Dime. un compañero me comentó que se le acaba de ir la luz y ya no alcanzó a pasar lista. ¿Quién fue? Se llama Alejandro. Ahorita le digo él.